Ok, el género Clostridium es, es un grupo de bacterias bastante heterogéneo y inicialmente las cuatro especies que vamos a estudiar en esta sesión estaban en el género Clostridium. Sin embargo, con, con el desarrollo de técnicas de secuenciación más avanzadas, se pudo reclasificar a Clostridium difficile en el nuevo género que es Clostridioides difficile. Entonces, los libros viejos aún en algunos documentos le van a seguir nombrando como Clostridium. Esta es una actualización. Cuando hablemos de, de C. difficile, es, está en el nuevo género Clostridioides. Ok. En general, los Clostridiums han sido considerados como bacilos gram positivos anaerobios. Sin embargo, no todos estas bacterias son estrictamente anaerobias. Por ejemplo, Clostridium tetani suele crecer en ambientes donde hay oxígeno y es resistente a la presencia de oxígeno. También en este grupo es un rasgo característico que producen esporas. También hay excepciones. A veces no se encuentra la formación de esporas a nivel in vitro de Clostridium perfringens. Sin embargo, en general, estas bacterias son consideradas, como había dicho al inicio, como bacilos gram positivos, formadores de esporas y anaerobios. Y una cosa característica, y vamos a ver de dónde es la fuente de estas bacterias para que causen enfermedad en los seres humanos, es que están ampliamente distribuidos en el suelo, en el agua, aguas residuales e incluso en el intestino de animales y de entonces, empecemos por una de las bacterias más, eh, más conocida para las que generan este tipo de lesiones. Entonces, quiero que se concentren en la parte de la figura donde hay este proceso llamado gangrena gaseosa. Entonces, en la gangrena hay destrucción y muerte celular. Y entonces primero empiezo con esto para que ustedes entiendan y enfoquen su estudio a los mecanismos moleculares de desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se produce la gangrena gaseosa por Clostridium perfringens? Punto número uno, la bacteria es ambiental. Entonces tuvo que haber ingresado a través de un traumatismo o por una cirugía, un traumatismo penetrante que llegó la lesión a comprometer tejido celular subcutáneo, músculo, algunas veces hueso. Eso es, así es como van a entrar las esporas de esta bacteria y esta bacteria directamente hacia el tejido. Una cosa particular de Clostridium perfringens es que se las ve al microscopio en forma de bacilos bastante rectangulares, como ustedes los pueden ver ahí. Bien, entonces continuando con la lesión. Entonces, para que se produzca este tipo de lesión, tuvo que haber sido a través de un traumatismo. Y otra muy común que ustedes, que algunos médicos pasan desapercibidos, es que la propia utilización de material de instrumental quirúrgico que no está apropiadamente esterilizado o que fue esterilizado y después de mucho tiempo en el que ya expiró el tiempo necesario para mantener estéril un material, puede ser producto de esto o hacer una intervención quirúrgica en un espacio donde donde no es apropiado, donde hay polvo. Entonces, puede predisponer al desarrollo de este tipo de lesiones. Muy común cuando se practican estas cirugías en clínicas clandestinas, donde no hay
medidas de asepsia y antisepsia adecuadas. Entonces, de cualquier forma que haya sido la inoculación de esta bacteria desde el medio externo hacia el tejido, entonces la bacteria produce una serie de factores de virulencia, particularmente toxinas, y una de las toxinas más importantes es la toxina alfa. Junto a esta hay otro tipo de toxinas beta, iota, epsilon, pero nos vamos a concentrar en la toxina alfa para que puedan entender el desarrollo de este tipo de lesión. La toxina alfa es una, la toxina alfa es una fosfolipasa, una lecitinasa que hacen este tipo de enzimas. Van a destruir la membrana celular de varios tipos de células, por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, células endoteliales. Si las células endoteliales son lesionadas, al final este tipo de, de toxina causará daño tisular por falta de perfusión sanguínea. Se dañan el epitelio, perdón, el endotelio, empieza a haber sangrados pequeños, no hay buena perfusión y entonces el inicio de esta gangrena fue básicamente una zona de palidez que indicó a la falta de perfusión y luego la muerte. Entonces, con las lesiones de las células que acabo de decir, se produce un proceso inflamatorio severo y el proceso metabólico de la bacteria por la replicación activa causa que se formen, que se acumule gas debajo del tejido celular subcutáneo. Y es fácil tocar cuando hay gas, se puede sentir como vidrio esmerilado debajo de la piel. Es muy común de bacterias anaerobias. Entonces, este evento termina diseminando la bacteria a la sangre y causa una serie de complicaciones como el choque séptico, mm, falla multiorgánica y la muerte. Entonces, en- deben ustedes entender el- cómo se produjo este tipo de lesiones y acabamos de enfocarnos en las toxinas alfa o hay otras toxinas como les había dicho, pero esta es una de las más importantes. Y así es como se explican los síntomas y signos basados en este factor de virulencia particular. Ahora, hay otro tipo de problemas que no son muy tomados en cuenta, pero deben ser muy frecuentes. Las intoxicaciones alimentarias por Clostridium perfringens, pero el factor de virulencia está dado por una enterotoxina termolábil. Entonces, enfoquémonos en los factores de riesgo en este. Mire, la comida mal almacenada, eh, mal manejada, quise decir. Y entonces, miren, todo este problema, el polvo, que termina depositando aquí esporas, depositando la bacteria. Y hay un factor de virulencia, como les dije, que es la enterotoxina, que se forma básicamente entre la fase vegetativa y cuando está entrando a esporulación. Ahí se forma la enterotoxina. Entonces, ¿qué, qué de particular es lo que ven aquí? Seguramente aquí hay un poco de carbón, le mantienen tibiecita la carne para que la carne esté disponible para la venta en ese estado tibio. Esta toxina está formándose a esa temperatura que es perfecta. Menos de 60 grados la carne le va a mantener a la toxina viable. Si las personas sometieran a recalentamiento esto por sobre 70 grados, podría ser destruida, pero en general eso no va a ocurrir. Entonces, esta enterotoxina pasa por el tracto digestivo y llega hasta el intestino y la acción de la tripsina producida por el páncreas va a activarla.
Y entonces ahora sí la toxina a nivel de intestino delgado, lo que va a ocurrir es que se va a unir a ciertos receptores en el borde en cepillo del intestino y se inserta en la membrana y causa aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad del borde en cepillo lo que va a causar es pérdida de líquidos. Y ese es el rasgo más característico de las intoxicaciones alimentarias por Clostridium perfringens. Mm, diarrea acuosa sin fiebre, sin vómito. Solo diarrea acuosa, dolor abdominal. Y como es autolimitada, quizás la gente no le presta mucha atención. Requiere sí manejo con sales de rehidratación, pero nunca antibiótico terapia. Y ese es uno de los rasgos característicos de la mayoría de intoxicaciones alimentarias. Solo, solo merece manejo sintomático, reponer los líquidos, no utilizar antibióticos. Entonces, estas son las dos em, mm, enfermedades más clásicas de Clostridium perfringens y ustedes pueden tener acceso en el libro a otro tipo de complicaciones, pero me he enfocado en estas. Entonces vamos con otro tipo de Clostridium, Clostridium tetani. Entonces, escuchen, el término es esta enfermedad que ustedes ven aquí, donde se observa una contracción sostenida de los músculos. Entonces, se les llama parálisis espástica, contracción, ¿sí? Sostenida la parálisis espástica. Lo que ven aquí es la risa sardónica porque hay una contracción del músculo massétero y es otro tipo de posición si notan es el opistótonos. Esta es una contracción, esta parálisis espástica de los músculos del cuello, de la columna, de las extremidades, lo que le hace colocarse a los pacientes con apoyo en la nuca y en los talones. Bueno, no se ven aquí. Entonces, estos dos rasgos son clásicos de el tétanos, esa es la enfermedad. Entonces, eso es tétanos generalizado cuando ustedes ven todo el cuerpo, o puede ser localizado si solo vieran del, una zona del cuerpo con esta parálisis. Entonces, basado en esto, ustedes nuevamente deben reconocer cuál es el mecanismo molecular por el cual se produce esta parálisis espástica, reacciones sostenidas. Y entonces, Clostridium tetani produce una serie de factores de virulencia, pero hay uno en particular en el que tienen que enfocarse, que es la tétanoespasmina. Esta toxina es de tipo AB. Las toxinas tipo AB funcionan casi de manera similar. La porción B se une a los receptores y la porción A es la que tiene el efecto de toxina. Entonces, esta es una endopeptidasa de zinc. Entonces, para que entiendan, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo será que ingresó el tétanos que está en el ambiente hacia el tejido? Entonces, nuevamente, tiene que ser por una inoculación traumática que lleva la bacteria, que lleva las esporas desde el medio externo hacia el tejido. Entonces, lo clásico, no sé si ustedes, sus tías, abuelitas, padres, abuelitos les dicen que los cortes con objetos oxidados o latas oxidadas o una inoculación traumática con un clavo oxidado producen tétanos, pues están ahora aprendiendo que no es el objeto oxidado el que causa tétanos, sino estos objetos son cortopunzantes y están en el suelo y están en el ambiente contaminados con bacterias ambientales. Cuando son introducidos de forma traumática en el tejido, pueden entonces ahora permitir que la bacteria llegue al tejido. ¿A qué nivel esto es importante? A nivel, aquí está el músculo y aquí están las neuronas, a nivel neuromuscular, en la unión neuromuscular. Entonces, porque ahí es donde las
Las toxinas tienen su receptor en las neuronas. En las neuronas. Entonces, hay un tipo de receptores que van a permitir la adherencia de la toxina, de la tetanoespasmina. Una vez que se unen a su receptor, la toxina es internalizada, endocitada y luego transportada de forma retrógrada hasta seguir avanzando hasta zonas más altas, hacia nivel del cerebro pueden llegar. Y vamos a ver qué puede causar. Entonces, la toxina es transportada hacia a nivel donde hay sinapsis. Y miren lo que está ocurriendo aquí. Esta es una neurona inhibitor y ya les voy a explicar por qué. Entonces, trasladémonos a este lugar, a esta otra parte de la figura. Entonces, el proceso de contracción muscular es regulado de una forma muy fina, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una contracción, también hay una relajación inmediatamente. Entonces, el proceso de contracción tiene que ser regulado de una manera muy estricta. ¿Qué tipo de neurotransmisores están involucradas en la contracción? Es la acetilcolina. Entonces, se liberan, están en estas vesículas la acetilcolina a nivel de la unión motoneuronal. Se libera la acetilcolina, se une a los receptores a nivel del músculo y causa la contracción, proceso de contracción. Esto, como les digo, debe estar regulado por otros neurotransmisores que son inhibitorios. Neurotransmisores inhibitorios que son el GABA, perdón, sí, GABA y glicina. Estos son liberados, lo que causan es que se inhiba la liberación de acetilcolina y por lo tanto se regule el proceso de contracción. Entonces, ¿qué está pasando a nivel molecular con la toxina tetanoespasmina? La tetanoespasmina, como les dije, entró por endocitosis. Aquí está la tetanoespasmina y la porción A de la toxina tipo AB es la que es liberada al citoplasma, está en color rojo. ¿Y qué acción tiene en la porción A de esta toxina? Pues cliva proteínas necesarias en el transporte de estas vesículas y en la liberación de los neurotransmisores. Nuevamente, la toxina lo que va a evitar es el transporte de las vesículas y la liberación de los neurotransmisores GABA y glicina. Entonces, si GABA y glicina no se liberan, no frena la actividad de la acetilcolina, no frena la liberación de la acetilcolina. Por lo tanto, la tetanoespasmina lo que está bloqueando es que se controle la actividad de la acetilcolina y por lo tanto hay liberación constante de acetilcolina, liberación constante y qué es lo que se mostraba en esta fotografía. Parálisis espástica, contracción sostenida, porque se ha roto este equilibrio de control de la contracción muscular. ¿Entienden? Entonces, esto es bien importante. Toxina tetanoespasmina, lo que va a ocurrir, lo que va a provocar es inhibe la liberación de neurotransmisores inhibitorios. Consecuencia, la risa sardónica, el opistótonos que ustedes acaban de ver. ¿Cómo poder evitar este tipo de problemas? Pues con la vacuna. La vacuna contra el tétanos, que es gratuita, es ampliamente distribuida y también deberían cada 10 años uno colocarse un booster para poder estar protegidos y evitar este tipo de complicaciones que a la final terminan causando en algunos pacientes la muerte, porque podrían causar la muerte. Si hay una contracción sostenida de los músculos respiratorios, una persona no podría respirar apropiadamente y puede morir, entre otras complicaciones.
porque sobre todo este daño a nivel de neuronal no es reversible, entonces tendrán que venir otros axones aquí para poder suplir las acciones de esta actividad de regulación que ya se perdió. Entonces, una vez que ya se ha desarrollado la enfermedad, lo que se puede hacer mm, es darles tratamiento antibiótico para poder, primero, debridar la herida. Estos pacientes seguramente tienen una herida en la que está la fuente de la bacteria, la fuente de la toxina, entonces debridar, dar antibiótico terapia y dos cosas importantes. Uno, una antitoxina. Cuando escuchen antitoxina, van a recordar anticuerpos. En la clase de inmunología hablamos de las tres funciones de los anticuerpos. Recuerda, neutralización, opsonización y activación de complemento. Entonces ahí está, neutralización. Lo que hacen las antitoxinas es neutralizar la entrada de la toxina a otras células, porque ustedes quieren evitar que se sigan afectando a otras células. Entonces, antitoxina y luego vacuna, porque esta infección no deja memoria inmunológica. Entonces, vacunar. Tres cosas para manejar, debridar la herida, limpieza, mm, antitoxina, la vacuna y los antibióticos. Muy bien. Con respecto a Clostridium botulinum, quizás esto es mucho más fácil de entender cuando ya se entendió lo que causa Clostridium tetani. Esto es un poco parecido en algunas cosas, pero ¿cuál es la diferencia sobre la parálisis? La parálisis es flácida, es decir, no hay contracción. Entonces, si notan lo que está ocurriendo aquí, es una flacidez de todo el cuerpo de este individuo, sea en los adultos, sea en niños o a nivel localizado también. Entonces, ¿qué toxina está involucrada? Es la toxina botulínica. Nuevamente, es una endopeptidasa de tipo AB, ¿sí? La porción perdón, B se une al receptor, la A es la que tiene la actividad de endopeptidas, en donde a nivel de neuronal. Entonces, antes de entrar al proceso molecular, la fuente por la que puede ingresar la toxina botulínica es mm, alimentos que fueron almacenados al vacío, por ejemplo, pero que no fueron esterilizados apropiadamente los frascos. Clásicamente son las conservas hechas en casa donde hay exposición a polvo en la cocina que pudo permitir que la bacteria quede atrapada en este ambiente anaerobio y entonces le permite el crecimiento fácil. Entonces, factores de riesgo, las conservas hechas en casa o incluso conservas que vienen de la industria y ustedes les ven, han leído, deben fijarse en las instrucciones de las conservas. Si esta tapa, si el botón de la tapa está elevado, no debería consumirse, porque esa elevación está indicando que hay algo vivo ahí adentro creciendo. Entonces piensen en eso. Ahora, ¿cómo pudo un bebé, un lactante, sufrir de un botulismo infantil? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Piensen, ¿qué pudo haber pasado aquí que es una causa muy común de muerte en algunos bebés? Pues resulta que lo que todo el mundo piensa, em, siempre las recomendaciones de terceras personas que no entienden los procesos detrás de algunos alimentos o la fuente bacteriana que notan aquí, pues la miel. Seguramente alguien dice, bueno, es que la miel como viene de la naturaleza, es saludable, darles leche con un poquito de miel a los niñitos menores de 1 año les puede ayudar a crecer, a que se... A ver,
Un niño menor de 1 año no tiene, de hecho, los niños menores de 2 años, pero esto es muy común en menores de 1 año, no tienen una microbiota intestinal madura, capaz de lo que vimos en la clase de inmunología, ¿no es cierto? Que hay primero barreras y hay una barrera microbiológica. La barrera microbiológica está enfocada en protegernos porque puede competir con otros microorganismos. Entonces, esta barrera no está todavía bien desarrollada, no es madura. Entonces, cuando se les da miel, ¿de dónde viene la miel? Pues, ¿no es cierto? Que está en el ambiente, está fácilmente se contamina con esporas. Aquí no crecen bacterias, obviamente, por la gran cantidad de azúcar, pero las esporas están allí. Entonces, una vez que llegan estas esporas al intestino de este niño, entonces empiezan a replicarse luego las bacterias. Y las bacterias son las causantes. En este caso es la toxina. ¿Sí? Y acá las bacterias que empiezan a producir la toxina. Entonces, básicamente hay replicación bacteriana en el intestino de los niños y produciendo la toxina botulínica y causa lo que ustedes acaban de ver aquí. No se les debe dar a los niños menores de 1 año miel. Y dos, otra fuente, clásico, la leche de tarro, que no está bien almacenada, no manejada. Alguien dice, yo tengo una leche en polvo de mi bebé que no usa hace 3 meses, 5 meses, te regalo. No está bien almacenada, ya fue abierta, puede haber esporas nuevamente. Es muy importante manejar los alimentos apropiadamente porque pueden contaminarse y entonces causar el botulismo, perdón, botulismo infantil. Y claro que hay botulismo localizado de heridas o por inhalación, porque en las heridas se contaminaron, como en el caso de Clostridium perfringens, se pueden contaminar, o inhalación, que es muy peligrosa si se utiliza como arma de bioterrorismo, pero bueno, enfoquémonos en estas dos que son las más comunes. Enfoquémonos en estas dos que son las más comunes. Ahora, ¿cómo funciona la acción de la toxina botulínica? Bueno, entonces, la toxina botulínica utiliza receptores diferentes en la unión neuromuscular, nuevamente a ese nivel. Son receptores diferentes, la toxina es endocitada y esta no migra de forma retrógrada, se queda a ese nivel. Entonces, una vez que la porción A de la toxina sale al citoplasma, tiene mecanismos muy similares de acción. Nuevamente, inhibe a las proteínas involucradas en. Entonces, les cliva a estas proteínas que están involucradas en el transporte y liberación, pero de acetilcolina. Entonces, ahora no va a haber liberación del neurotransmisor encargado de la contracción muscular. No hay acetilcolina, no hay contracción, parálisis flácida. Eso es muy común. Pero en el botulismo suele haber otra sintomatología. No se graben los síntomas, solo entiendan cómo funciona. La acetilcolina es importante para la producción de saliva. Si no hay acetilcolina, ¿qué causará? Pues boca seca, la serostomía. Si la acetilcolina es importante para la contracción de la pupila, entonces las personas con botulismo tendrán midriasis, es decir, la pupila tan dilatada que las personas no ven bien, visión borrosa. Esas son las descripciones que les da el libro, pero para ustedes es muy difícil recordar, pero si ustedes entienden cómo funciona la acetilcolina, es mucho más fácil relacionar. La acetilcolina es importante para el peristaltismo. Si no hay acetilcolina, que causará estreñimiento. Entonces, todo este tipo de sintomatologías están asociadas al botulismo junto a estos síntomas de parálisis flácida. Entonces, no se vayan a confundir. La toxina tetánica lo que causa es la inhibición de la liberación
de estos neurotransmisores como GABA y glicina. Por eso hay contracción sostenida. En cambio, la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina. Por eso hay flacidez. Con respecto a Clostridioides difficile, antes le conocíamos como Clostridium difficile y es lo que les había dicho al inicio. El género es una nueva clasificación, Clostridioides difficile. En el Clostridioides difficile, el libro les menciona dos toxinas. Una toxina que es la enterotoxina que le dice toxina A y otra citotoxina que le dice toxina B, pero yo les voy a dar, verán que les estoy avisando, es una actualización sobre las toxinas y el mecanismo de acción. Entonces, vamos a enfocarnos aquí. En el libro les menciona la enterotoxina. Entonces, hay dos versiones de esas enterotoxinas que aquí van a ser llamadas toxina A y toxina B, independientemente de la forma en la que entran, porque hay dos formas de endocitosis, unas mediadas por las mm, clatrinas y otras no mediadas por clatrinas. Entonces, independientemente de eso, entonces entra la toxina A y B, uniéndose a algunos receptores celulares de nivel de las células del intestino. Entonces, pero entonces volvamos para que no se vayan a confundir. Entonces, Clostridioides difficile puede habitar en el intestino de algunas personas. Sin embargo, sobre todo pueden ser colonizadas las personas que estuvieron hospitalizadas. Pero si su microbiota intestinal eh, está madura, no ha sufrido agresiones, pues puede mantener al Clostridioides difficile en su lugar. De causar que Clostridioides difficile empiece a causar un daño a nivel del intestino. Pues un factor de riesgo es antibióticos de amplio espectro. Paciente hospitalizado al cual se les está dando antibióticos de amplio espectro por una infección en otro sitio, tal vez una neumonía que está muy difícil de tratar, una infección tal vez en los tejidos, entonces está recibiendo antibióticos amplio espectro y esto causa una alteración de la microbiota intestinal, lo que favorece ahora el desarrollo de Clostridium difficile, que quizás fue colonizado, pero estaba en pocas cantidades, ahora empieza a desarrollarse ampliamente en ese intestino porque no hay una microbiota que compita con Clostridium difficile. Entonces hay algunos factores de riesgo, algunos antibióticos que están involucrados en este tipo de diarreas asociadas a los antibióticos, porque fácilmente en los hospitales hay Clostridioides difficile y entonces suele ser fácil que se colonicen estos pobres pacientes. Los Clostridioides difficile tienen unas toxinas, las toxinas A y B y una toxina transferasa que ya les voy a mencionar más adelante y vamos a ver cómo es que termina causando uno, tal vez solo una diarrea asociada a antibióticos y en otros casos una enterocolitis pseudomembranosa. Estas pseudomembranas es porque es un proceso inflamatorio muy severo y destructivo del epitelio y estos pacientes podrían perder la vida por diarreas y diarreas y diarreas que no pueden ser controladas ni con antibióticos. Entonces, noten, Clostridioides difficile se trata con más antibióticos, a pesar de que la enfermedad que causó fue causada por antibióticos. Y hay ya reportes de que hay resistencia a los antibióticos que combaten a Clostridioides difficile. Y entonces, ¿qué puede hacer
el personal médico para poder salvarle la vida de estos pacientes. Y Clostridioides difficile es resistente a los antibióticos. Pues trasplante fecal. Trasplante fecal. A veces el antibiótico que es de elección para tratar estas infecciones, que es la vancomicina, que se usa a nivel solo hospitalario, no funciona. Tendrán que hacer trasplante fecal. Es, hasta donde yo sé, la única enfermedad aprobada por la FDA, aprobada y que ha sido probada con estudios clínicos que tiene eficacia para tratar estas condiciones severas, solo cuando los antibióticos no funcionan. El trasplante fecal. Ok, ¿cómo funciona? Entonces, para que entiendan cómo llegó a todo esto, pues el mecanismo molecular. Las toxinas A y B entran por endocitosis a la célula, a las células a los enterocitos. Y una vez que están dentro de los endosomas, estos se acidifican y esto favorece que la porción A, que tiene la acción de toxina, salga al citoplasma. Pero ¿qué es lo que nos interesa en forma general? Estas proteínas, las GTPasas, que aquí tienen nombre, estas RAW, pero para entender qué son, están involucradas las GTPasas están involucradas en señalización intracelular y entonces terminan siendo glucosiladas y esto lo que hace es que no tengan su función ahora primordial. ¿En qué? ¿Qué tipo de funciones se han inhibido? ¿Qué tipo de funciones se han inhibido? Pues mantener las uniones estrechas de célula a célula. Por lo tanto, la acción de las toxinas tipo A y B terminan ¿qué? Produciendo un colapso de las uniones estrechas. Entonces piense, si las uniones estrechas han colapsado, ¿qué pasa con ese epitelio? Se vuelve permeable. ¿Y qué sucede? Pues pérdida de líquidos. Y entonces ese es un rasgo de la diarrea causada por una infección por clostridioides difíciles, perdón. También favorece la producción de citocinas. ¿Qué citocinas? Citocinas proinflamatorias y citocinas quimiotácticas. Por ejemplo, ¿recuerdan las citocinas proinflamatorias? Recuerden, IL-1 sobre todo, y IL-6 son citocinas proinflamatorias que favorecen, em, aumentan la permeabilidad vascular para que puedan llegar fácilmente los leucocitos y se favorezca un proceso inflamatorio a nivel localizado. Pero también hay producción de citocinas quimioatrayentes como IL-8, que eso favorece el reclutamiento, quimiotácticos, el reclutamiento de leucocitos. Entonces está existiendo un proceso inflamatorio y por eso se ve, luego hay inflamación, pus, enrojecimiento y por supuesto genera apoptosis. Entonces todo esto favoreciendo la destrucción celular. Entonces, diarrea, inflamación, muerte celular. Diarrea, inflamación, muerte celular. Ahora, la otra toxina, esta otra citotoxina, esta CDTA, que es una toxina transferasa, CD de Clostridioides difficile. Esta, esta, esta otra citotoxina igualmente ingresa por endocitosis, luego es liberada al citoplasma, la porciona, y lo que termina causando básicamente, para que ustedes entiendan, es que hay una despolimerización de la actina y una formación aberrante de microtúbulos. Esto lo que hace es favorecer la adherencia de la bacteria. Entonces, todo esto favoreciendo a que la bacteria cause más daño. Por un lado, las toxinas A y B favorecían em, el desarrollo de la diarrea, la muerte celular, la inflamación, mientras que esta otra citotoxina favorece la adherencia.
la adherencia. Entonces, estas protrusiones de estos microtúbulos le ayudan a que clostridioides difíciles se adhieran mejor al epitelio intestinal. Y entonces todas en conjunto, estos factores de virulencia causan las lesiones, muerte celular, inflamación. Entonces el colorcito más rojo está indicando. Entonces esta es la parte en la que está sano el intestino. Entonces Clostridioides difficile, ¿qué primero hace? Llega y produce una serie de toxinas, las toxinas A y B, que van a empezar a causar que colapso de las uniones estrechas. Entonces, si ven las uniones estrechas se hacen más largas, empieza a salir líquido. Apoptosis, muerte celular, sale otra vez líquido. Reclutamiento de más células inflamatorias por producción de citocinas proinflamatorias y quimiotácticas. Entonces hay un proceso inflamatorio importante. Se adhieren mejor para que más bacterias se adhieran gracias a la toxina transferasa, que permite la adherencia gracias a la protrusión de microtúbulos. Todo eso generando ahora la formación de una pseudomembrana. Esa es la explicación de la formación de pseudomembranas. En la enterocolitis por clostridioides difficile. Y esta es la progresión del daño, como ustedes ven, explicado. Enfoques en el mecanismo molecular de cómo se desarrollan las enfermedades. Entonces, solo hay una cosa que me gustaría. Muchos de ustedes son estudiantes, ¿no es cierto?, de odontología. Y si no piensan en estos problemas de utilizar antibióticos de amplio espectro administrados de forma por semanas, esto es lo que puede causar. A veces dicen, bueno, le estoy administrando un antibiótico solo para su problema localizado, pero le tengo que mandar para que tome por 3 semanas, un mes. Entiendan los factores. Ustedes están aquí porque tienen que entender que sus acciones tienen consecuencias y que solo porque es un tratamiento localizado no van a tener efectos generalizados. Es lo que están viendo. Solo para qué razón y por qué tienen que tomar esta clase que es tan importante que a veces no le ven con mucho interés. Ok. Y ya básicamente estos son me refiero a que no tenemos muchos factores de virulencia para recordar, entonces las cosas, las generalidades sobre otros anaerobios. Estos anaerobios que vamos a ver aquí no producen esporas o causan esporas. Y algunos son bacilos gram positivos y otros son gram negativos. Y hay uno que les va a interesar mucho a todos, pero sobre todo a ustedes los estudiantes de odontología y es el Actinomyces. Esta es una bacteria que habita en la microbiota bucal de muchas personas. Pero ¿qué puede causar que genere este tipo de lesiones y estas infecciones importantes? Entonces, deberá haber un traumatismo, deberá primero haber factores de riesgo. Las personas que tienen muy mala higiene oral y entonces, y solo no es solo por no lavarse la boca, sino esa mala higiene oral lleva a estas piezas dentales en muy mal estado, que terminan las piezas dentales lesionando la mucosa a ese nivel. Entonces, todo este proceso va a favorecer que una bacteria que habita en la microbiota oral termine ingresando en el tejido y alcance zonas mucho más profundas. Otro, que es un procedimiento dental que no haya sido cuidadosamente mm, llevado a cabo, o traumatismos orales, todo eso lo que está ocurriendo es provocar la disrupción de barreras mucosas. Entonces,
La lesión que ven aquí inició dentro de la boca, pero se fistulizó, entonces hay una fístula o una comunicación entre la cavidad oral y la zona externa para drenar. Entonces, ¿qué es característico de la actinomicosis cervicofacial? Este es el término de esta enfermedad, cérvica facial. Las actinomicosis cervicofaciales suelen estar a este nivel, ¿sí? Entonces, se produjo a nivel en la boca, debe estar, el paciente debe tener una lesión bastante importante en la boca. Aquí están los factores de riesgo, pero no hay factores de virulencia importantes. Entonces, como no hay factores de virulencia importantes, nos vamos a enfocar en los síntomas. Entonces, tienen estas tumoraciones, algunos fistulizan, a veces no, suele haber pus saliendo de estos abscesos y hay un proceso granulomatoso, gaseoso se va a ver por la parte interna también para tratar de contener esta infección. Cuando uno toma una muestra y trata de cultivarla en un medio sólido, se puede ver que el actinomyces crece en forma de muelas y puede ayudar mucho. Los actinomyces crecen con forma de muelitas. Y vistos al microscopio, tienen este nombre de actinomyces porque se pensaba que eran hongos, pero no son hongos, son bacterias. ¿Por qué se creía que eran hongos? Por ver estas formas filamentosas de los bacilos? Entonces, ojo, esta es la primera vez que van a ver una bacteria gram positiva filamentosa. Ese es el actinomyces. Más adelante en otra clase vamos a ver otra filamentosa, que es la nodocardia. Esas dos tienen que saber reconocer. Entonces, este es un gran positivo filamentoso, causa estas lesiones a nivel cervicofacial, actinomicosis cervicofacial. Y si hay aquí unos granulomas y ustedes toman ese material y le ponen al microscopio, van a ver lo que llaman los microbiólogos gránulos de azufre, que básicamente los gránulos de azufre son estas colonias bacterianas, si ven, miles de bacterias en una colonia unidos por algunos minerales que les permiten generar esta unión, básicamente es fosfato de calcio. ¿Sí? Esos son los gránulos de azufre y ustedes los pueden ver aquí. Eso es la cosa más simple sobre los actinomyces. Por supuesto, la actinomicosis cervicofacial no es exclusivamente de eso. Los actinomyces son parte de la microbiota en otros sitios, en otras mucosas. Entonces pueden ustedes encontrar actinomicosis a nivel genital, genitourinario, cuando hay objetos extraños, actinomicosis a nivel pulmonar también, cuando el actinomyces alcanzó las vías aéreas bajas también. Actinomicosis que a través de la sangre pueda llegar a nivel del cerebro también puede ocurrir todas esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se manejan estos? Pues básicamente hay que intervenir quirúrgicamente para debridar esto, dar antibióticos y claro, eh, de oral es muy importante. Y también durante los procedimientos dentales a nivel de médicos deben ser muy cuidadosos de estos procedimientos, pensando en que uno puede ser responsable de inocular esta bacteria al tejido profundo. Lupus es una bacteria que pasa desapercibida mucho, pero es causante de unas infecciones muy comunes en las mujeres y no tiene nada que ver con enfermedades de transmisión sexual, porque esto es una bacteria que es oportunista, como esta también es oportunista. Este es oportunista cuando la microbiota vaginal de una mujer es alterada por uso de antibióticos, por cambios hormonales, y el uso de antibióticos, quizás por el lavados vaginales con jabones
intravaginales con jabones, algunas, puede ser una práctica de algunas mujeres en algunas culturas también. Eso altera la microbiota vaginal que debe ser ácida y entonces favorece el crecimiento de bacterias oportunistas como el Mobilucus y causa vaginosis bacteriana. Entonces, no hay factores de virulencia, pero para que ustedes recuerden, entonces esta bacteria puede causar, y aquí se ven como pegaditas, células clave les llaman esto, cuando las bacterias están pegadas a estas células epiteliales, cuando se tomó una muestra vaginal. Y uno de los síntomas clásicos de la vaginosis bacteriana es descarga vaginal, es decir, una secreción mucopurulenta. Así es como lo que quiero es que ustedes recuerden la importancia de reconocer estas bacterias capaces de causar infecciones bacterianas no asociadas a enfermedades de transmisión sexual, alteraciones de la microbiota vaginal. Y otra bacteria muy común de la microbiota intestinal es Bacteroides fragilis. Es una bacteria que es parte de la microbiota intestinal. Pero ¿en qué condiciones pueden convertirse en un grave problema? Es cuando ha habido un traumatismo abdominal que conecta, ¿no es cierto?, el contenido intestinal con el peritoneal, uno. Dos, que haya existido una apendicitis y se perforó y entonces el contenido intestinal salió a esta zona estéril que es el peritoneo. Y todos esos eventos, o una cirugía abdominal por otra situación, tal vez un cáncer, pero terminan abriéndose el intestino, conecta el contenido intestinal con las zonas estériles y puede llegar a producir peritonitis y luego estas entrar a circulación y entonces estas bacterias podrían diseminarse por sangre, causar shock séptico o incluso miren unos abscesos dentro del, am, del hígado. Normalmente las infecciones por bacterias intestinales son polimicrobianas. En general son polimicrobianas, nunca es un solo microbio, pero a veces puede reconocerse que un solo microbio es el responsable de esa enfermedad y bacteroides. Entonces, nuevamente, escuchen el término, es una bacteria oportunista, es bacterioides frágiles. Normalmente no es una bacteria patógena, pero cuando sale de su nicho, sí, porque es una bacteria con cápsula y la cápsula evita la fagocitosis y como consecuencia permite la diseminación fácil a otros sitios. Normalmente las bacterias intestinales que han salido causan infecciones polimicrobianas, pero en pocas veces se puede ver que está asociada a una enfermedad o un solo tipo de bacterias y suele ser bacteroides frágiles. Y lo que ustedes ven es que es un bacilogram negativo. Es un bacilogram negativo. Un rasgo de bacteroides frágiles es que estas bacterias pueden tener diferentes formas y da la impresión incluso de que hay múltiples bacterias y es la misma bacteria de un cultivo, una colonia, y da la impresión de que aquí hubieran diferentes tipos de bacterias, pero es la misma. Ese es otro rasgo de bacteroides flagilis cuando se ve al microscopio, aparte, visto después de ser aislados de un cultivo. Bueno, estas son las bacterias anaerobias no formadoras de esporas que no tienen factores de virulencia importantes. Bueno, este sí, Bacteroides fragilis sí. Y bueno, es hora de hacer el trabajo en grupo. En la plataforma de 2L están cada uno de los casos, porque de aquí no van a poder leer, sino que en el de 2L pueden ustedes abrir para ver los casos, mm, caso 1, 2 y 3 nuevamente. Un grupo está, hay grupos específicos designados para cada caso. ¿Sí? Entonces en la plataforma de 2L dice el caso 1 deben responder grupo 1, 2, 3 y 4. El caso 2 y van a ir así en adelante. Caso 2 el grupo 4, 5, 6, 7 y 8.
Me parece haber 4, 5, 6 y 7. Y el caso 3 van a ser el 8, el 9, el 10, 11, 12. Bueno, en la plataforma están designados cada uno de los grupos que tienen que hacer cada caso y tienen que hacerlo a mano y deben subirlo a la plataforma antes de que se cierre la hora. Tienen ahí el tiempo y me pueden escribir si tienen preguntas si tienen preguntas sobre la clase. Muchas gracias.